Mi cuñada exigió que le regale mi empresa porque no es justo que tenga más éxito que su hermano, así que le di un contrato falso para firmar y terminé comprando su propia casa. Llevo años escuchando que el éxito de una mujer siempre tiene que venir acompañado de una justificación ajena, que si alguien la ayudó, que si le tocó suerte, que si está donde está porque alguien se lo dio. Nunca falta quien trate de minimizar cada logro con una excusa mediocre. Y aunque al principio me dolía, terminé convirtiéndolo en combustible para levantar lo mío. Construí mi empresa de diseño gráfico desde la nada, sin conexiones, sin padrinos, sin una cuenta bancaria inflada por herencias ni favores familiares. Solo tenía mi talento, mi terquedad, y las madrugadas eternas en las que prefería ajustar una paleta de colores en Photoshop que salir a fiestas como el resto de mi círculo. Durante años trabajé con clientes pequeños, freelances, panaderías del barrio, negocios latinos que no sabían ni cómo pronunciar branding, pero que se quedaban por mi trato. Por mis entregas y porque yo sí me tomaba en serio cada detalle como si fuera el logo de Apple. Eventualmente las recomendaciones empezaron a correr boca a boca, pasé de cobrar $50 por un rediseño de tarjeta a presupuestos de 4 cifras por imagen corporativa completa. Fue lento, pero sólido. Tan sólido que, cuando me quise dar cuenta, tenía empleados bajo nómina, una oficina que alquilé en el centro de Tampa y hasta reuniones con empresarios que, años antes, jamás me habrían tomado en serio si no era para traerles café. En paralelo, mi vida personal también se estabilizaba. Llevaba ya 5 años casada con un hombre que, aunque no era precisamente ambicioso, me apoyaba en lo que podía. Siempre decía que le gustaba mi ímpetu y que admiraba cómo había salido adelante sin tener que depender de nadie. Pero con él venía el paquete completo, una familia metiche, con una hermana que parecía vivir en un eterno concurso de comparación donde, aunque nadie la estuviera mirando, ella se inventaba rivales invisibles. Mi cuñada, Daniela, nunca fue una persona fácil de tratar. De esas mujeres que aparentan dulzura pero que, en cuanto te das la vuelta, escupen veneno con una sonrisa. Siempre me saludaba con ese tono de falsa calidez que suena a puñalada envuelta en celofán. Al principio me hacía la desentendida, porque no quería dramas familiares, pero con los años la cosa se fue poniendo peor. Cada vez que venía a la casa hacía comentarios pasivo-agresivos sobre mi trabajo, decía cosas como que los diseñitos esos tuyos son lindos, pero no sé cómo alguien puede vivir de eso. Y lo más irónico era que vivía frustrada porque su carrera como agente de bienes raíces no despegaba y culpaba a todos menos a ella misma. Su ego no soportaba ver que yo, la esposa de su hermano menor, según ella una recién llegada sin linaje empresarial, tuviera más éxito que ella, que si venía de familia de comerciantes. La gota que rebosó el vaso fue una tarde de domingo. Mi esposo y yo habíamos hecho un asado en el patio para celebrar que firmé contrato con una cadena de clínicas privadas que me contrataron para rediseñar toda su imagen. Fue un salto enorme para mi portafolio, y yo estaba orgullosa de lo logrado. En medio de la comida, entre cervezas, risas y platos vacíos, Daniela lanzó su bomba sin anestesia. Me miró directo a los ojos y dijo, como si nada, la verdad es que no es justo que tú tengas más que mi hermano. Él es hombre, debería tener su propia empresa, no vivir bajo la sombra de su esposa. Me acuerdo que tragué saliva y me quedé muda unos segundos. Estaba tan desconectada de la realidad que creía que tener pene te da derecho automático a una empresa. No contenta con eso, continuó diciendo que una mujer agradecida debería cederle al marido el control de sus finanzas y remató diciendo que si yo de verdad quería integrarme a la familia, lo correcto sería regalarle la empresa a su hermano para equilibrar la balanza. El silencio fue tan incómodo que hasta los grillos se callaron. Mi esposo, en lugar de defenderme, solo se sirvió más cerveza y se quedó callado, incómodo, como si tuviera miedo de incomodar a su hermana. Yo no reaccioné como quizá muchos esperaban. No grité, no lancé el plato, no armé un escándalo. Solo me reí, tomé mi copa de vino y brindé por las ideas brillantes del siglo pasado. Pero desde ese momento supe que ya no había vuelta atrás. No era solo una cuñada metiche. Era una mujer dispuesta a pisotearme para recuperar un ego herido. Y eso, en mi libro, tiene consecuencias. Esa noche no dormí. Pasé horas mirando al techo,
pensando cómo una persona tan llena de odio podía ser capaz de sentirse con derecho sobre lo que yo había construido. Entonces se me ocurrió algo. Algo sucio, inteligente y perfectamente legal. Sabía que Daniela tenía una propiedad en Orlando, una casa modesta que heredó de una tía y que mantenía medio abandonada. También sabía que no entendía nada de contratos y que le encantaba sentirse parte de algo importante. Así que planeé algo que iba a ponerla justo donde merecía estar, al otro lado de la línea, donde no hay excusas ni privilegios. Y todo comenzó con una llamada muy cordial en la que le propuse unir fuerzas para crear una sucursal de mi empresa en su zona. Le vendí la idea de que necesitaba una socia de confianza, alguien con su conexión emocional con el área, y que si firmábamos un pequeño contrato simbólico, podríamos empezar a mover dinero en Orlando también. Le hablé de ganancias compartidas, de reinversión, de imagen pública. Se le iluminó la cara. Se sintió poderosa. Y lo mejor de todo, firmó sin leer. Como siempre. Como hacen los que creen que el mundo les pertenece solo porque gritan más fuerte que los demás. Actualización 1. Habían pasado 3 semanas desde aquel día en que Daniela firmó el contrato con una sonrisa de superioridad, creyendo que había ganado una especie de guerra silenciosa que nadie más que ella estaba librando. Desde entonces, empezó a comportarse como si ya tuviera el control total de mi empresa. Comenzó por hacer publicaciones en sus redes sociales diciendo que era cofundadora y que pronto abriríamos nuevas oficinas en el centro de Florida. Incluso puso en su biografía de Instagram, empresaria. SEO en expansión. Me daban ganas de reírme, pero me limité a observar y tomar nota de todo. No quería perder el foco en lo importante, dejarla que cavara su propio hoyo sin que se diera cuenta. Mientras tanto, yo seguía con mis días normales, con reuniones, entregas de proyectos, y asegurándome de que todo estuviera listo para la próxima fase. Porque sí, el contrato que firmó no solo no la volvía socia de nada, sino que ponía su casa como garantía en caso de que incumpliera con los aportes de capital que supuestamente debía hacer. Lo que ella no sabía era que no había ninguna obligación real de mi parte de mover un solo dólar. El acuerdo estaba redactado con la precisión suficiente como para que cualquier juez viera claramente que ella entregaba un inmueble como aval por una inversión que jamás llegó, pero cuya falta de cumplimiento era exclusivamente su responsabilidad. Un sábado por la tarde, le propuse vernos en la oficina para, según mis palabras, cerrar detalles logísticos y celebrar el inicio de nuestra sociedad. Ella llegó arreglada como para una entrevista de televisión, con un traje que probablemente se endeudó para comprar. Tacones nuevos y el pelo planchado con ese esfuerzo extra que solo usan quienes sienten que están a punto de ascender en una jerarquía inventada por ellos mismos. Se paseó por la oficina con aire de inspectora, haciendo preguntas como si supiera de administración, mirando a mis empleados con ese gesto que mezcla condescendencia con falsa amabilidad. En un momento se acercó al escritorio donde estaba mi asistente, revisó unos papeles al azar y dijo en voz alta, «Esto va a cambiar mucho cuando yo esté al frente. Hay demasiada desorganización visual». Mi asistente, que ya sabía todo el plan, solo la miró con una sonrisa neutra, sin responderle nada. Yo, desde la sala de reuniones, solo escuchaba y respiraba profundo. Quería asegurarme de no romper mi fachada. Una vez se sentó frente a mí, saqué un par de carpetas, le hablé sobre proyecciones y planificación estratégica y hasta le presenté unas diapositivas con gráficos completamente inventados. Ella asentía sin entender nada, anotaba cosas en una libreta que parecía más un accesorio que una herramienta real, y de vez en cuando se atrevía a hacer sugerencias que no tenían ningún puto sentido. Como que pusiéramos fotos de ella en la página web para darle una imagen más amigable a la marca. En medio de la conversación, le ofrecí un café. Ella pidió chai latte, sin azúcar, con leche de almendras. Fui yo misma a la cocina a prepararlo, no por servilismo, sino porque necesitaba ese momento de distancia para respirar y no soltar la carcajada que me subía por la garganta cada vez que la oía hablar de empoderamiento femenino como si no me hubiese pedido que le regalara mi empresa por el simple hecho de que su hermano era hombre. Cuando regresé, brindamos con las tazas como si estuviéramos celebrando una fusión multimillonaria. Ella levantó la suya y me dijo con voz de falsa dulzura,
sabía que algún día ibas a reconocer que necesitabas a alguien como yo. Yo choqué mi taza con la suya, la miré a los ojos y respondí, a veces la vida nos da sorpresas. Y créeme, no mentía. Porque mientras ella saboreaba ese chai con aires de ejecutiva, yo sabía que en pocos meses me estaría suplicando por no quedarse en la calle. Me pidió una copia firmada del contrato para guardarla, y le di un folder con la versión que tenía su firma y todas las cláusulas enterradas entre párrafos legales que sabía que jamás leería. Ella lo guardó como si fuera un diploma, me abrazó, y se fue con paso firme, convencida de que acababa de dar el salto más grande de su vida. Yo la vi alejarse por la ventana del pasillo. Se subió a su carro, un sedán viejo que había decorado con stickers de frases motivacionales, y mientras arrancaba, pensé que ese era el último día que pondría un pie en esa oficina creyendo que era suya. Lo que no sabía era que no solo no tenía control sobre nada, sino que acababa de perder lo único que tenía a su nombre. A partir de ese momento, cada vez que me mirara, no iba a ver solo a su cuñada. Iba a ver a la mujer que le quitó la casa sin tocarle un solo cabello. Actualización 2. Pasaron 6 semanas desde aquella tarde en la que Daniela, con su arrogancia inflada como globo de feria, se fue convencida de que estaba a un paso de convertirse en la jefa de una empresa que jamás construyó. En ese tiempo, las cosas en la oficina siguieron funcionando con normalidad, al menos en apariencia. Pero bastaron unos días para que comenzaran a notarse movimientos extraños en las cuentas internas. Al principio creí que era un error contable menor, algo que podría resolverse con una auditoría rápida. Sin embargo, cuando la asistente de contabilidad me mostró las transferencias duplicadas a una cuenta personal que no reconocía, sentí una mezcla de rabia y vértigo que me recorrió el cuerpo entero. Esa cuenta, investigando un poco, resultó ser de Daniela. Tenía el descaro de meterse al sistema y desviar fondos usando un acceso limitado que había conseguido a través de un correo compartido que, ingenuamente, le había autorizado bajo el pretexto de que necesitaba revisar materiales internos. En vez de actuar de inmediato, decidí ser paciente. Tomé capturas, recopilé archivos, guardé toda la evidencia con fechas, montos, nombres y conceptos. Cada vez que aparecía una factura por gastos de representación o por reembolsos de inversión, la dejaba pasar, pero la archivaba en una carpeta cifrada que solo yo y mi abogado podíamos abrir. Porque sí, para entonces ya tenía a un abogado trabajando conmigo en silencio desde que redactamos el contrato. Lo había contratado con una cláusula especial, que toda comunicación con él fuera privada, sin intermediarios, sin interferencias. Un tipo callado, meticuloso, de esos que no sonríen ni para Navidad, pero que entienden perfectamente cuando un contrato aparentemente inofensivo se convierte en una espada afilada. Una noche, después de revisar la contabilidad y detectar otra transacción sospechosa, lo llamé. Me escuchó en completo silencio mientras le contaba cada detalle. Cuando terminé, solo me dijo una frase que me dejó el estómago apretado y los pulmones cortos: ese contrato tiene validez plena. Puedes ejecutar la garantía cuando quieras. No necesité preguntar a qué garantía se refería. Sabía que hablaba de la casa. Su casa. Esa pequeña propiedad en Orlando que ella tanto presumía como su gran herencia familiar, la misma que usaba como excusa para dar a entender que tenía raíces, estabilidad y un patrimonio que la hacía superior a las demás. Pasé la madrugada entera en la cocina, con el portátil abierto y un café que ya estaba más frío que mi paciencia. Leí el contrato de nuevo, línea por línea. Cada cláusula estaba intacta, blindada, ajustada a ley. Si yo presentaba una solicitud formal y demostraba incumplimiento de sus obligaciones, tenía derecho a pedir la transferencia del inmueble como compensación directa. Ella, al no cumplir con los aportes prometidos ni con los compromisos financieros descritos, había activado sin saberlo una cláusula de ejecución inmediata. Legalmente, podía reclamar la casa. Era como presionar un botón rojo que ella misma había instalado sin leer las instrucciones. Lo curioso es que, mientras todo esto pasaba, Daniela seguía actuando como si nada. Se paseaba por eventos familiares contando que tenía una empresa junto a su cuñada, presumía de tener sucursal en Tampa y hasta llegó a insinuar que pronto cambiaría el nombre de la marca para hacerlo más incluyente. Cada vez que la oía hablar así,
me hervía la sangre, pero respiraba profundo y me repetía a mí misma que la venganza no se sirve a medio cocer. Cada palabra, cada mentira, cada mirada altiva me servía de aderezo para el platillo que estaba preparando en silencio, con cada documento firmado, con cada movimiento bancario archivado. Con cada paso que ella daba creyéndose la reina del castillo sin darse cuenta de que ya estaba fuera del terreno. Fue hasta mediados del mes siguiente que hablé con el abogado por última vez antes de ejecutar el proceso. Le dije que lo hiciera, que presentara los papeles, que iniciara todo. No hubo ceremonia ni dramatismo. Solo una notificación emitida por correo certificado, enviada al domicilio legal que figuraba en el contrato, la misma casa que ahora estaba en juego. En ese sobre iban todos los antecedentes, los incumplimientos, los registros bancarios y la solicitud formal de transferencia por cláusula de penalización. Todo perfectamente armado, todo perfectamente real. Porque no hacía falta inventar nada, ella solita había hecho suficiente para autodestruirse. Cuando el proceso quedó formalmente iniciado, me senté en la sala con un whisky en la mano y miré el celular. Todavía no sabía si ya había leído la notificación, pero intuía que pronto lo sabría. La pregunta no era si iba a explotar, sino cuándo. Y cuando lo hiciera, ahí estaría yo, con una sonrisa neutral, los documentos en regla y las manos limpias. Porque no le robé nada. No le mentí. Solo le di exactamente lo que pidió, y firmó. Actualización 3. 4 meses después de la firma de ese contrato, el mismo que Daniela enmarcaría si supiera lo que firmó, llegó la notificación definitiva del juzgado. La orden de embargo fue emitida con una rapidez que incluso sorprendió a mi abogado. Al parecer, el juez no encontró nada que debatir, el contrato estaba claro, los incumplimientos eran evidentes, las pruebas eran abrumadoras, y la garantía era completamente válida. La casa de Daniela pasaba oficialmente a mi nombre. El documento llegó primero a su buzón, luego al mío. Y aunque ya lo sabía, ver mi nombre inscrito como nueva propietaria fue un momento extraño. No sentí alegría inmediata ni el júbilo que uno se imagina cuando fantasea con una venganza cumplida. Sentí silencio. Un silencio absoluto. Como si mi cuerpo entendiera que acabábamos de cruzar un umbral del que no hay retorno. La noticia no tardó en desatar el caos. La llamada llegó a mi celular un lunes a media mañana, mientras revisaba propuestas con un cliente importante en la oficina. El nombre de Daniela apareció en pantalla con ese tono de llamada que había silenciado semanas atrás, pero que aún conservaba para no borrar la evidencia digital de todo lo que estaba ocurriendo. Salí a tomar la llamada al pasillo, lejos de oídos ajenos, y al contestar no escuché un saludo. Escuché un grito. Un grito cargado de rabia, de frustración, de incomprensión infantil. Me dijo que era una hija de puta, que la había traicionado, que le robé su única propiedad y que iba a demandarme por estafa. La dejé hablar durante casi 3 minutos sin interrumpirla. Cuando finalmente hizo una pausa, le pregunté con toda calma si había leído el contrato que firmó. Ella titubeó. Me dijo que no tenía por qué leerlo porque confiaba en mí. Dijo con la voz quebrada que yo la había manipulado. Le respondí que la confianza no anula la responsabilidad, y que los contratos existen justamente para evitar conflictos como este. Me colgó antes de que pudiera decirle que, si quería hablarlo con su abogado, podía hacerlo, aunque francamente no creía que tuviera uno. Los días siguientes fueron un desastre para ella. Su Facebook se llenó de indirectas, publicaciones con frases tipo la envidia destruye familias y otras perlas dignas de una adolescente en crisis. Me etiquetó en una historia con una captura del contrato, pero sin mostrar las cláusulas que la comprometían. Intentó pintarse como víctima de una jugada sucia, sin asumir que fue ella la que vino a exigirme que le regalara mi empresa como si fuera una bicicleta usada. Lo más gracioso fue que algunos de sus amigos la creyeron. Le daban me gusta y escribían cosas como que injusto o Dios ve todo. Pero los que me conocían de verdad, los que sabían cómo había construido mi negocio desde cero y cómo ella había querido meterse a la fuerza, no tardaron en escribirme en privado para decirme que la ignorara. Que la vida se encarga. No sabían que en este caso, la vida tenía nombre, contrato notariado y firma legalizada. Mi esposo,
En cambio, tuvo una reacción inesperada. No se enojó, pero tampoco me apoyó del todo. Se mostró incómodo, como si prefería que todo esto se hubiera solucionado de otra manera. Me dijo que, aunque su hermana había sido injusta conmigo, perder su casa era demasiado. Le respondí que lo único que era demasiado fue el descaro con el que vino a exigirme lo que no era suyo, y que si yo no hubiera hecho nada, probablemente hoy estaría fuera de mi propia empresa mientras ella sonreía desde mi silla. Él se quedó callado, bajó la cabeza y no volvió a tocar el tema. No me pidió que devolviera nada, ni que renegociara. Sabía que ya era tarde para eso. Una semana después, se completó la transferencia de la propiedad. Fui hasta la casa en Orlando con mi abogado y un cerrajero. Daniela no estaba. Según me habían contado, se había ido a pasar unos días en casa de sus padres, intentando organizar todo. El cerrajero cambió las cerraduras mientras yo caminaba por el interior de la casa, observando cada detalle. La decoración aún era suya, sus muebles, sus fotos, incluso su perfume flotaba en el aire de los pasillos. Fue extraño caminar entre sus cosas sabiendo que legalmente ya no eran de ella. En la sala había un portarretratos con una foto de ella y su hermano, mi esposo, cuando eran niños. Me quedé mirándola unos segundos. No sentí culpa. Sentí justicia. Porque esa niña de la foto creció creyendo que el mundo le debía todo, y yo me había encargado de enseñarle que no es así. Antes de irme, dejé una nota sobre la mesa del comedor. No decía mucho. Solo una frase, leí el contrato. Sabía que la encontraría. Sabía que le dolería. Y sabía que, por más que llorara, gritara o escribiera publicaciones llenas de veneno, no podía cambiar la realidad, había perdido su casa por tratar de quitarme lo que no era suyo. Y yo, sin necesidad de levantar la voz ni lanzar una sola amenaza, la había derrotado en su propio juego. Actualización 4. 8 meses después de que esa nota quedara sobre la mesa de su antigua casa, yo ya dormía en la que alguna vez fue su habitación principal. No fue una decisión impulsiva ni motivada por el deseo de restregarle nada. Me mudé porque estratégicamente la ubicación me convenía para un nuevo proyecto que estaba desarrollando con una empresa de impresión que necesitaba presencia física en esa zona de Orlando. Pero también, y esto lo admito sin vergüenza, porque quería ver hasta dónde podía llegar el silencio de alguien que antes gritaba que lo merecía todo sin haber hecho nada. Hice remodelaciones leves, limpié la pintura vieja, cambié la cocina y mandé a quitar ese horrible papel tapiz con flores descoloridas que Daniela adoraba. Me apropié de cada espacio, no solo legalmente, sino emocionalmente. Y con cada cambio, sentía que convertía el veneno que me lanzó en material de construcción para una nueva etapa, una etapa donde ya no me quedaban ganas de justificarme ante nadie. El día que el camión de mudanza dejó mis cosas en el nuevo garaje, recibí un mensaje de mi suegra. Fue corto, seco, sin saludo ni despedida, como suelen ser los mensajes llenos de culpa mal disimulada. Me escribió: espero que estés feliz con lo que hiciste. Ella está devastada. Me quedé mirando la pantalla unos segundos, como si esperara que apareciera una segunda parte. Nunca llegó. Ni una pregunta sobre cómo estaba yo, ni un reconocimiento por el trabajo que durante años me vieron hacer con desdén. Solo eso. Una frase que me dejó en claro que, para ellos, yo era la mala. Yo era la que había causado una tragedia, no la que había reaccionado a una embestida absurda. No respondí. No lo merecían. Ya había respondido con hechos, con papeles firmados, con un proceso tan limpio que ni los más ciegos podían refutarlo. Y aún así, lo harían. Mi esposo, para ese momento, ya no era el mismo. Lo notaba en cómo evitaba hablar del tema, en cómo le cambiaba la cara cada vez que sonaba el teléfono y era su madre o su hermana. Sabía que estaba en medio de dos fuegos, pero no le di el lujo de exigirme ninguna explicación. Tampoco me la dio él cuando Daniela me atacó sin motivo, así que el equilibrio era justo. Cada quien con su propio silencio. Me concentré en mis proyectos, en mis clientes nuevos y en transformar esa casa en un lugar donde pudiera trabajar y vivir con comodidad.
Incluso adopté al perro que Daniela había dejado atrás, un labrador anciano que al principio me gruñía pero que, al segundo mes, ya dormía a los pies de mi cama como si siempre hubiera sido mío. Era gracioso ver cómo ese animal, que alguna vez ella presumía como su compañero fiel, ahora se había rendido por completo a la calma que yo le ofrecía. El primer encuentro cara a cara con Daniela después de todo eso ocurrió en una reunión familiar por el cumpleaños de uno de los sobrinos. Llegué con un regalo envuelto en una caja blanca y el mismo vestido que me había comprado el día que recibí el primer cheque grande de mi negocio. No lo hice por provocarla, lo hice por mí. Porque a veces el pasado necesita verse reflejado para entender cuánto hemos avanzado. Ella estaba en la cocina, sirviéndose una copa de vino barato y hablando con una tía. Cuando me vio, se le endureció la cara, pero no dijo nada. Se giró y se fue a sentar al fondo del patio, como una adolescente castigada. Nadie la siguió. Nadie la consoló. Me di cuenta entonces de que incluso su propio círculo se estaba cansando de su versión eterna de víctima incomprendida. Durante esa fiesta, una prima de mi esposo se me acercó y, después de mirar alrededor para asegurarse de que nadie la escuchaba, me dijo que Daniela ahora vivía en casa de sus padres, que no encontraba trabajo estable y que estaba considerando mudarse fuera del estado. Me preguntó en voz baja si yo creía que había manera de arreglar las cosas. Me limité a encoger los hombros y responder que las cosas ya estaban arregladas, que lo que quedaba era asumir las consecuencias. Ella me miró unos segundos, como si quisiera decir algo más, pero terminó alejándose. Supongo que esperaba encontrar en mí a alguien remordida, tal vez cansada. Pero no. Lo que encontró fue a alguien que hizo lo necesario para que la próxima vez que alguien se atreviera a tocar lo que le pertenece, lo pensara 2 veces. Esa noche, mientras manejaba de regreso a Orlando, no sentí peso en el pecho. No sentí que debía algo. No sentí culpa. Lo que sentí fue una claridad brutal: el éxito es como una casa. No se hereda, se construye. Y a veces, cuando alguien quiere invadir la tuya, lo único que queda por hacer es cerrarle la puerta y cambiar la cerradura. Actualización final. 1 año después de aquel almuerzo en el que mi cuñada abrió la boca para exigir lo que jamás le correspondió, me encontraba sentada en el mismo estudio que mandé remodelar a mi gusto. Con la luz del atardecer entrando por los ventanales amplios que antes estaban cubiertos por esas cortinas polvorientas que ella nunca cambió. La casa, ahora verdaderamente mía, no solo era un bien inmueble más en mis documentos patrimoniales, se había convertido en símbolo de una lección irrefutable. Una lección que, de una forma u otra, le quedó grabada no solo a Daniela, sino a toda la familia, incluyendo a mi esposo, que aunque seguía a mi lado, ya no hablaba de su hermana con ese aire protector que tenía antes. Como si ella fuera una víctima perpetua del mundo. En este nuevo hogar que antes fue suyo, levanté la sede secundaria de mi empresa. Convertí el cuarto de huéspedes en una oficina pequeña donde trabajaba con 2 diseñadoras locales que contraté para expandir el área de contenido digital. Instalé un pequeño set de grabación para mis tutoriales de diseño y comencé a ofrecer workshops para jóvenes que querían independizarse sin tener que mudarse a Nueva York o Los Ángeles. Todo eso lo hice desde el espacio que ella quería conservar como su refugio emocional. Cada rincón de esa casa se transformó para servir a un propósito real, no para alimentar delirios de grandeza sin sustancia. Y con cada cliente nuevo, con cada transferencia que entraba, con cada correo de agradecimiento que recibía, me reafirmaba una y otra vez que no me había equivocado. Había hecho lo que se debía hacer. Con frialdad, con cálculo, pero también con justicia. Daniela, según me contaron después, había intentado demandarme. Buscó un abogado que le cobraba por adelantado solo para explicarle que no había caso alguno. El contrato era válido, la ejecución era legal, y todas las pruebas jugaban en su contra. No contenta con eso, intentó mover el discurso hacia lo emocional. Se victimizó en redes sociales, en conversaciones de pasillo y en llamadas que más de una vez intentó hacerme, todas ignoradas. En uno de esos arrebatos, escribió un correo larguísimo donde me acusaba de haberle robado su identidad empresarial y de haberle quitado su oportunidad de tener algo propio por primera vez en su vida. Me tomó menos de 1 minuto leerlo.
Y menos de 5 segundos borrarlo. La última vez que supe de ella fue a través de una amiga en común, más suya que mía, que me escribió para contarme que Daniela se había mudado a Carolina del Norte. Que estaba trabajando en una cafetería como barista y que había dejado todo atrás para empezar de cero. Yo asentí, le di las gracias por la información y no comenté nada más. Porque ya no sentía rencor. Ni siquiera desprecio. Sentía distancia. Una distancia seca, firme, como la que se siente con una persona que uno conoció en una etapa antigua de la vida y que ya no encaja, no porque haya cambiado, sino porque uno creció. Mientras ella servía cafés y explicaba el menú del día con la misma voz con la que una vez exigió quedarse con mi empresa, yo daba conferencias en universidades comunitarias. Firmaba nuevos contratos con empresas del sur de Florida y manejaba un negocio con sedes activas en 2 ciudades. Y todo eso sin deberle un centavo, un favor, ni una disculpa a nadie. A veces, cuando pasaba frente al espejo del recibidor, el único objeto decorativo que dejé intacto de su etapa en la casa, me miraba unos segundos antes de salir. Me veía distinta. No solo por las canas nuevas o por la postura más erguida. Me veía más libre. Más certera. Como alguien que dejó de pedir permiso para ocupar el lugar que ya había trabajado para ganarse. Esa era, quizás, la verdadera venganza, demostrarle no solo que no podía quitarme nada, sino que en el intento, fue ella la que se quedó sin lo poco que tenía. Nunca la llamé. Nunca le dije te lo advertí. Nunca le pedí perdón por lo que hice. Porque no lo necesitaba. Porque esa historia, su historia, fue una que ella misma escribió línea por línea con cada palabra que salió de su boca, con cada desprecio disfrazado de consejo, con cada mirada que me lanzó como si fuera menos. Y porque, al final, no hay venganza más poderosa que mirar a quien quiso verte caer y saber, con una calma inquebrantable, que no solo seguiste de pie, sino que compraste la casa desde la que quiso derribarte.